Hola muchachos, espero que estén muy bien. En la clase de hoy, que es de geometría, vamos a trabajar el tema que nos corresponde para esta semana, que son triángulos. ¿Listo? Acá en la pantalla ustedes pueden ver un triángulo, lo dibujé con varios elementos que ya les voy a ir explicando. ¿Listo? Primero vamos a definir qué es un triángulo. Un triángulo es una figura geométrica plana, cerrada, ¿cierto? Que consta de tres lados y tres vértices. Por supuesto, también cuenta con tres ángulos interiores. Listo, esas son las partes de un triángulo. Los vértices, muchachos, por ser puntos, se nombran siempre con letras mayúsculas, ¿sí? Y cuando nos vamos a referir a este ángulo, entonces decimos el ángulo N, el ángulo Q y este sería el ángulo M, ¿sí? Con el nombre del vértice. Los lados, por su parte, se nombran siempre teniendo en cuenta el vértice opuesto, o sea, el vértice que está enfrente de ellos. Entonces, este es el vértice Q, el lado que está al frente del ángulo Q es este, por eso se llama Q minúscula. Los lados se nombran siempre con letras minúsculas. Este es el vértice N, entonces el lado que está justo al frente del vértice N o del ángulo N es este, entonces por eso todo este lado se llama N minúscula. Y así pasa con este lado M, está al frente del ángulo M. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta que los triángulos, tienen ángulos interiores, que son estos que están acá adentro, estas aberturas entre lado y lado, y también tienen ángulos exteriores. Los ángulos exteriores son estos, muchachos, estos, que se forman si yo prolongo uno de los lados, ¿sí? Es ese ángulo que se forma entre el lado que no prolongo y el lado que sí prolongo. ¿Listo? Este es el ángulo exterior. Asimismo, yo puedo prolongar este lado y me va a salir acá el otro ángulo exterior y acá va a salir el otro ángulo exterior. Bueno, teniendo ya en cuenta entonces las partes de los triángulos y qué es un triángulo, vamos a hablar entonces de las propiedades de los triángulos. Por acá están las propiedades de los triángulos. Las propiedades de los triángulos, ¿qué nos dice? La primera propiedad, que se conoce como propiedad fundamental de los triángulos, dice que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180. Eso se va a cumplir siempre. Como son propiedades, quiere decir que se cumplen siempre para cualquier triángulo, muchachos. ¿Listo? Entonces vamos a comprobar esa primera propiedad. Yo por acá tengo la calculadora. Si ustedes la tienen en casa, también pueden verificar. ¿Listo? Nos dice entonces que siempre la suma de los tres ángulos interiores, que acá los estoy señalando, de un triángulo tiene que dar 180 grados exactamente, ni más ni menos. Entonces vamos a probarlo. Empezamos con el ángulo Q, 56,07 más el ángulo N, que mide 65,88 más el ángulo M, que mide 58,05. Cuando le dé igual, efectivamente, miden 180 grados. La suma de los tres ángulos interiores me da 180 grados. Esa propiedad se debe cumplir siempre. Bueno, si nosotros movemos estos vértices, supongamos acá, puede ser este por acá, ¿sí? Entonces ya debo acomodar estos ángulos. También ustedes, si quieren, pueden hacer el ejercicio. Yo ya sé que siempre se va a cumplir, pero ustedes pueden hacer el ejercicio en casa, sumar estas tres medidas, estos tres ángulos, y verificar que efectivamente dé los 180 grados. ¿Listo? Bueno, eso por su parte. Vamos con la siguiente propiedad. Entonces, la siguiente propiedad, ¿qué nos dice? Déjenme, yo dejo esto aquí acomodadito para que no quede tan feo. La segunda propiedad nos dice, en un triángulo, un mayor lado se opone a un mayor ángulo. ¿Qué quiere decir? Siempre que el lado sea mayor, al frente de ese lado más largo se va a oponer el ángulo más grande.
vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer que el lado Q, este lado Q, sea el más largo. Vamos a ponerlo por acá. ¿Sí? Entonces, a simple vista se ve que el lado Q es el más largo y a ese lado Q se opone no señores. No señores, el lado más largo en este caso está siendo este, el lado N. Este es el lado más largo. ¿Cómo lo verificamos? Le damos acá para que no les quede la duda, por favor. Vamos a mirar acá en la etiqueta. Pero es que estoy seleccionando la recta. Espere, cambiemos de lado para que no les quede la confusión. Es que se nos está complicando por lo que como está ahí esta recta atravesada ya. Aquí sí estoy seleccionando solo el lado. Le voy a mostrar acá que me muestre nombre y valor, que en este caso es N y 15. Acá también le voy a dar que me muestre nombre y valor, para que ustedes efectivamente comprueben cuál es el lado más largo, porque uno a veces la vista lo engaña, muchachos. Entonces, listo. Entonces ahora sí, vamos a mirar. Si movemos esto, entonces vamos a ver que el lado más largo de los tres es el lado N, que está midiendo 18,97. El lado Q mide 15,37 y este lado M mide 6,92. ¿Listo? ¿Qué está pasando entonces? La propiedad dice, a un mayor lado, o sea, al lado más largo, se opone el ángulo más grande. Entonces, el lado N es el más largo. ¿Cuál ángulo se opone? Justo el que está al frente del lado. Y si ustedes observan, de los tres ángulos internos, el más grande es el ángulo N. ¿Sí? Vamos a intentar hacer que el lado más largo sea otro. Supongamos en este caso. Entonces, el lado más largo de los tres es ¿quién? M, ¿cierto? ¿Y qué ángulo se opone al lado M? Este ángulo M. Perdón. Y si ustedes observan, justo al frente del lado más largo está el ángulo más grande. Siempre se va a cumplir esa propiedad. ¿Listo, chicos? Bueno, vamos entonces con la siguiente propiedad. Modificamos esto acá para que no me interrumpan el texto. La tercera propiedad dice, el valor de un ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. ¿Qué quiere decir esto? El valor de un ángulo exterior, aquí les puse este ejemplo, pero como bien les aclaré, hay tres ángulos exteriores, ¿listo? Sino que les puse uno para aclarar precisamente esa propiedad, para hacerla evidente. Me están diciendo que el valor de este ángulo exterior siempre va a ser igual a la suma de estos dos internos no adyacentes. ¿Qué quiere decir no adyacentes? Que no lo están tocando. ¿Listo? Entonces vamos a comprobarlo en la calculadora. Nos dicen entonces que la suma de estos dos ángulos deben ser iguales a este exterior. Entonces vamos a comprobarlo. 65.8 más 63.17 me debe dar igual 128.97. Mírenlo acá que es el que está en rosadito. Entonces ahí podemos ver que se está cumpliendo efectivamente la propiedad. Si yo muevo esto, se debe de seguir cumpliendo. Vamos a comprobarlo. Entonces lo vamos a probar acá otra vez. Entonces, corramos esto un poquito que no nos tape. Listo. Entonces, quiere decir que este ángulo exterior tiene que dar igual a la suma de estos dos, que son los que no lo están tocando, ¿cierto? Entonces, vamos a ver. 110.3 más 37.92. 37.92. ¿Listo? Y eso debe ser igual a 148.21. Sería que copié mal, 37.92.
No, ahí está bien. Seguro esta calculadora de pronto redondea. Pero en fin, y miren que aunque sea el primer decimal, hasta ahí coinciden. Listo. A veces pasa que estas calculadoras así están programadas para redondear decimales. Bueno, pero entonces ahí ya se hace evidente que se satisface la propiedad. Eso pasa siempre, muchachos, con cualquier triángulo, independientemente de su clasificación. Listo. Vamos con la última propiedad que dice, un lado de un triángulo es más pequeño que la suma de los otros dos lados. ¿Sí? Eso se debe de cumplir siempre. Puede ser más pequeño o igual a la suma de los otros dos lados. Entonces vamos a ver. Lo que me están diciendo es que este lado, ¿sí?, tiene que ser más pequeño que la suma de estos dos. Evidentemente, o sea, no necesitamos ni usar la calculadora, ya se sabe que se está cumpliendo, ¿cierto? Ahora vamos con el lado n. ¿Es menor que la suma de estos dos? Sí, porque si yo a 8 ya le estoy sumando 6, ya, evidentemente es más grande. El lado q, que mide 8.34. Si este q es menor que la suma de estos dos, sí, a simple vista se ve que satisfacen la propiedad. Listo. Esta propiedad va apuntada a, por ejemplo, cuando nos dicen que si tenemos tres segmentos de tal longitud, que si es posible formar un triángulo, entonces se debe de cumplir esa propiedad para que se pueda formar el triángulo. Listo. Bueno, muchachos, eso era para las propiedades de los triángulos. Tengan claro, esas propiedades se cumplen para cualquier triángulo. Bueno, ahora vamos a pasar, esperen para que esto no nos interrumpa, vamos a pasar acá, que es clasificación de triángulos. Entonces, los triángulos se clasifican según la medida de sus lados en equiláteros, isósceles y escalenos. ¿Quiénes son los equiláteros? Los que tienen los tres lados iguales. Véanlo, acá no le puse los nombres a los lados, pero sí le puse el valor, ¿sí? Tienen los tres lados iguales. Esos son los triángulos equiláteros. Y hay otra propiedad que no la quise poner anteriormente porque aquí es donde se evidencia. La propiedad dice que si un triángulo tiene sus tres lados iguales, lo que va a pasar es que los tres ángulos interiores también son iguales. Entonces vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar. Este ángulo también mide 60 y este ángulo interior también mide 60. Ahí es donde ustedes pueden probar. ¿Listo? Así, si los lados van a medir siempre iguales, entonces vea, aquí tengo los tres lados iguales. Miden 5.88. Los ángulos siguen siendo iguales. Listo. Voy a prolongar este puntico. Ve, no me deja. Bueno, este. Acá. Miren acá. ¿Los lados miden igual? Sí, son iguales y por lo tanto los ángulos internos siguen siendo iguales y siempre, oigan bien, los ángulos interiores de un equilátero van a medir 60 grados, siempre. ¿Listo, chicos? Voy a volver a organizarlo por acá para que no nos estorbe. Bueno, eso en cuanto a los triángulos equiláteros. Vamos con los triángulos isósceles. Entonces recuerden, los equiláteros son los que tienen los tres lados iguales y por lo tanto sus tres ángulos internos también son iguales. Los triángulos isósceles son aquellos que tienen dos lados iguales, mírenlos acá, tienen dos lados iguales y un lado desigual, ¿sí? Y los ángulos de su base, ¿quién es la base? La que se forma por el lado desigual. Los ángulos de la base se cumple que los ángulos de la base siempre también son iguales. ¿Listo? Ahí les voy a mostrar. Efectivamente, los ángulos de la base son iguales. ¿Listo? Pasa lo mismo, chicos. Recuerden, si yo prolongo uno de los lados, da igual. Como es isósceles, conserva sus dos lados iguales, su lado desigual y los ángulos permanecen iguales, los ángulos de la base. ¿Listo, muchachos? Eso entonces para los triángulos isósceles. Bueno,
Entonces, ¿quiénes son los isósceles? Los que tienen dos lados iguales y uno desigual. El lado desigual se llama base y los ángulos de la base siempre miden lo mismo. Y por último están los triángulos escalenos. Los triángulos escalenos, ¿qué propiedad tienen? O sea, ¿qué característica tienen? Que tienen sus tres lados diferentes, miden distintos sus tres lados y por lo tanto sus ángulos interiores también son distintos. Vamos a comprobar lo de los ángulos interiores. Listo. Esa es la clasificación de los triángulos, chicos, según sus lados, según las medidas de sus lados.